Bienvenidos a otro video de Fisioclases. En esta ocasión vamos a hablar sobre la goniometría de la columna vertebral. Vamos a tratar de hacer un poco más sintetizado lo anatómico para irnos más hacia lo práctico. En este caso, tendríamos que hablar sobre la columna cervical. ¿Cuáles van a ser las principales articulaciones? Las principales van a ser la occipitoatloidea y la atlaxoidea. La occipitoatloidea es la cara articular superior derecha e izquierda del atlas con los cóndilos occipitales derecho e izquierdo. Significa que las caras articulares de arriba de nuestro atlas van a articular con los dos cóndilos occipitales de nuestro occipital. Y la articulación atloaxoidea va a estar compuesta de tres articulaciones, que son una mediana y dos laterales. En esta, la mediana, sabemos, atlaxoidea se refiere a que está articulando el atlas y el axis. Entonces, la mediana se compone de la cara anterior de la apófisis odontoides del axis, que significa que es el hueso de abajo, con la cara interna del atlas, que es el que está arriba articulando con el occipital. Y los laterales pues simplemente van a ser las caras superior derecha e izquierda del axis, articuladas con las mismas caras inferiores del atlas. Aquí tenemos, para ser más específicos, este sería nuestro occipital y nuestro atlas. Entonces estamos viendo los cóndilos que se articulan con las carillas articulares del atlas, ¿sí? Tenemos el foramen magno, por eso podemos identificar que es nuestro occipital, ya que ahí es donde sale el tallo cerebral y la médula espinal que se va abarcando por toda la columna vertebral. Entonces, ¿qué más podemos ver? También hablamos de la articulación atlaxoidea. ¿Qué dijimos? Tiene tres articulaciones, una mediana y dos laterales. La mediana va a ser la que podemos observar aquí, donde está la apófisis odontoides, este dientecito que se mete, que es de color cafecito, más café que el atlas. Entonces, esta sería la articulación mediana y las dos articulaciones laterales simplemente van a ser las que se encuentran a los lados, ¿sí? Con la cara superior de axis y con la cara inferior articular de atlas, ¿sí? Aquí podemos verlas separadas y simplemente como rompecabezas, tendría que entrar por nuestro atlas. Entonces, aquí tendríamos una cara anterior, donde podemos decir que lo más superior sería occipital, lo de abajo sería C1, que sería nuestra vértebra que se llama atlas. Y la siguiente es el axis, ¿sí? C1 y C2 está compuesto por atlas, C1, y C2, que sería el axis, ¿sí? Hablando de la osteocinética, vamos a tener que esta va a ser una articulación sinovial plana que va a permitir la flexoextensión, rotación y flexión lateral. Aquí podemos tener de ejemplo las rotaciones. ¿Cómo serían? Digamos, la nariz tendría que voltear como cuando volteamos a ver a alguien, ¿sí? A los lados. Y nuestra rotación lateral, ¿cómo va a ser nuestra rotación, nuestra inclinación lateral? ¿Sí? En esta vamos a tener que la cabeza se va a inclinar hacia un lado y hacia el otro, como cuando están con el novio y recargan la cabeza en su hombro, realizan una inclinación. Y en este lado, la flexión y extensión sería simplemente cuando miramos hacia abajo o miramos hacia arriba, ¿sí? Cuando miramos hacia arriba sería una extensión, ya que la cabeza se desplaza hacia atrás, y cuando miramos hacia abajo se desplaza hacia adelante, por lo que sería una flexión. Y en la artrocinética nos menciona que cuando la cabeza se mueve sobre el atlas, la superficie convexa de los cóndilos, ¿de quién? Del occipital, se mueven sobre las superficies cóncavas del atlas. Entonces, cuando hacemos una extensión, pues obviamente los cóndilos se van a desplazar hacia adelante
porque la cabeza se está yendo hacia atrás, mientras que cuando hacemos una flexión los cóndilos se desplazan hacia atrás debido a que esto se está yendo hacia adelante. También tenemos las articulaciones intervertebrales, que van a estar compuestas por las superficies superiores e inferiores de cada una de las vértebras, y también van a estar involucrados nuestros discos intervertebrales adyacentes, ya que sabemos que se encuentran en cada una de las articulaciones. Van a estar reforzadas por el ligamento longitudinal anterior, que si recordamos, digamos en la parte anterior, aquí podemos verlo en la imagen de la derecha, que es una vista lateral, que va a ser el que se va desplazando por los cuerpos vertebrales. También tenemos un longitudinal posterior, que este ligamento va a ser el que también se va entre los cuerpos vertebrales, pero posteriormente, digamos entre médula espinal y cuerpo vertebral. Ahí tenemos al longitudinal posterior. Y también vamos a tener al ligamento amarillo. Este ligamento amarillo ahora sí va a ser el que va a estar más involucrado con las apófisis espinosas y médula espinal. Podemos verlo aquí y de este lado podríamos verlo en esta sección. Sí. Y bueno, en la osteocinética tenemos las teorías de Witt y Punjabi, que menciona que una vértebra puede moverse en relación con la vértebra adyacente en 6 direcciones diferentes. El deslizamiento y la basculación de vértebras se produce un gran rombo. ¿Sí? Esto significa que las vértebras son muy móviles debido a que son con direcciones hacia casi todos los lados y tienen un movimiento de deslizamiento y basculación. ¿A qué se refiere? A que tal vez en este caso en la imagen de la derecha podemos ver las rotaciones que harían simplemente deslizamientos entre los discos invertebrales y la vértebra adyacente. Y en flexión y extensión pues vemos que el disco intervertebral hace una función porque el núcleo pulposo se desplaza mediante el movimiento, pero o sea, cuando se está moviendo la de arriba, la de abajo también tiene que hacer cierto movimiento. Y en cuanto a la artrocinética, en los movimientos el núcleo pulposo se convierte en el eje para el deslizamiento. La flexión es el resultado del deslizamiento e inclinación anterior de la vértebra. Significa que nuestro disco ahora va a ser el eje para los movimientos de basculación y deslizamiento, que ya vimos en la osteocinética, que son los que permiten los movimientos de rotación, flexión, extensión y las inclinaciones. Entonces, es de suma importancia nuestro núcleo pulposo, ya que va a convertirse en nuestro eje para los movimientos. Ahora, para comenzar con la evaluación de goniometría de la columna cervical, vamos a tener en primera que poner a nuestro paciente en posición. ¿Sí? En este caso, para medir la columna cervical, la posición que se necesita es que el paciente esté sentado con la pelvis estabilizada y con la columna dorsal bien apoyada. ¿Sí? Aquí podemos ver la pelvis estabilizada y la columna apoyada. Ahora, la posición que vamos a adoptar es la ya mencionada. Entonces, el goniómetro tiene que estar para la medición de flexión y extensión de la columna cervical. Tiene que adecuarse y colocarse a 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se va a colocar? El eje de nuestro goniómetro tiene que colocarse en el conducto auditivo externo. Significa que en mi conducto tiene que ir mi eje. El brazo fijo tiene que ir en relación con el vértex, o podríamos decir con la línea media lateral. ¿Sí? Podríamos partir el cuerpo como diciendo que fuera el plano coronal, y tratando de seguir ese plano estaría nuestro eje fijo, nuestro brazo fijo. Entonces, el brazo móvil, ¿dónde va a estar? El brazo móvil va a estar colocado hacia mis fosas nasales. ¿Sí?
aquí lo que se va a hacer es medir flexión y extensión. Entonces, ¿qué movimientos le voy a pedir al paciente que se realice? En este caso lo vamos a hacer activo, significa que tengo que pedirle al paciente que él realice una flexión. ¿Puede realizar una flexión? Y tengo que seguir, ¿sí? Anteriormente nos dio 30 grados y ahora hacemos una extensión. Y anteriormente nos dio 41 grados, ¿sí? En este, ojo, ¿cómo me dio 30 grados? Por si hay alguna duda. En este caso, si pueden ver el goniómetro lo tengo en 90 grados en esta posición. Ahora, cuando mi paciente hace una flexión, obviamente mi goniómetro, si ustedes ven, hay una línea aquí que se va desplazando. Entonces significa que mi paciente va avanzando de 90 a 100, significa fueron 10 grados, 110, 20 grados y 120, 30 grados, ¿sí? Entonces aquí quedó mi paciente cuando hizo la flexión, significa que solo obtuvo 30 grados. Y ahora, aquí la línea se va a ver desplazada si hago una extensión hacia 80, 70, 60, 50. Y yo tengo que deducir de 90 a este, digamos que 50, ¿cuánto sería? Serían 10, 20, 30, 40. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos dio 51, significa que tiene 41 grados de movimiento. Ahora, lo más importante es que ustedes vean los valores normales que ya nos dieron los autores. ¿Qué nos dicen? En la flexión de 0 a 45 grados y en extensión de 0 a 45 grados. Para las lateralizaciones del cuello o la columna cervical, tendríamos que poner a nuestro paciente de la misma manera. La pelvis estabilizada, espalda recargada en la silla y empezamos a buscar nuestros puntos de referencia. Entonces, nuestros puntos de referencia, ¿cuáles van a ser? Para esto, tenemos que tener, otra vez, en puntos de vista más importantes, el brazo fijo, el brazo móvil y nuestro eje donde va a estar colocado. Nuestro eje en esta situación va a estar colocado en la apófisis espinosa C7. Para los que no saben cómo ubicarla, va a ser la apófisis espinosa más sobresaliente. Tal vez nuestro paciente no se le nota porque no está tan delgado, pero es la más prominente. Digamos, algunos le dicen que pues, es la jorobita que pueden llegar a tener. Entonces, cuando se hace la curvatura, la vértebra más sobresaliente que se siente aquí, la apófisis más espinosa que se siente aquí, va a ser nuestra vértebra C7. Significa que mi eje va a ser colocado en esta vértebra, ¿sí? Entonces, mi brazo fijo, ¿dónde va a estar? Mi brazo fijo tiene que estar en las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Entonces, aquí mi eje tiene que estar en la apófisis espinosa de C7. ¿Y mi brazo fijo dónde? Mi brazo fijo tiene que estar en las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Nuestro brazo móvil. Nuestro brazo móvil va a ser este, que ¿dónde va a estar ubicado? Va a estar alineado con la línea media, como si partiéramos al cuerpo en una mitad izquierda y una mitad derecha. Entonces, digamos que es una línea sagital. Entonces, está alineado a esta línea media sagital. ¿Y en dónde? En nuestra protuberancia del occipital y también con nuestro vértex. Entonces, aquí ya tenemos las referencias. Tal vez a algunos se les dificulte en las vértebras, pero bueno, las apófisis espinosas son lo más fácil de palpar, debido a que si ustedes palpan, digamos, en la línea media y van haciendo de un lado hacia el otro, se puede sentir cómo esas apófisis espinosas están ahí, protuberantes. Entonces, ahora, para realizar la medición, ya tengo a mi eje en C7, ya tengo a mi brazo fijo en las apófisis espinosas dorsales y ya tengo mi brazo móvil en la protuberancia del occipital alineado con la línea media sagital
y el vértex. Entonces, ¿ahora qué sigue? Realizar los movimientos. ¿Qué movimientos? Una inclinación lateral y otra inclinación lateral. Entonces, el paciente tiene que hacerlo activamente. Primero realizamos una inclinación hacia este lado, hacia la derecha, y luego hacia la izquierda. Yo le digo cuando comencemos, podemos hacer una inclinación hacia la derecha, por favor. Y regresamos. Ahí. Hacemos una inclinación hacia la izquierda, por favor. Eso. Y regresamos. Algo importante aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Podemos ver aquí mi goniómetro está alineado en 0. Haga una inclinación hacia la derecha, por favor. Si mi goniómetro se va con él hacia la derecha, ¿qué es lo que pasa? Me está dando 42 grados de movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está desplazando del 0, vamos a 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados y ahí ya se le dificulta. Estamos a 41 grados, ¿sí? Y para este lado podemos ver también el desplazamiento que está un poco más acortado hacia la izquierda. ¿Por qué? Nos está dando 39 grados, mientras que en el otro nos está dando 41. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores normales? Los valores normales son de 0 grados a 45 grados. Ahora continuaremos con la evaluación de las rotaciones de la columna cervical. En esta no cambia. Si se dan cuenta, todas las posiciones de la columna cervical tienen que ser de esta manera. Sentado, con la pelvis estabilizada, con la columna dorsolumbar apoyada en la silla. Y esta tiene que ser nuestra posición. Ahora, ¿cuáles son los puntos de referencia? Ahora, el goniómetro para la medición de las rotaciones de la columna cervical necesita estar en 90 grados. El eje, ¿dónde tiene que estar? El eje tiene que estar sobre el vértex. Y mi brazo fijo, ¿dónde debe de estar? En la línea biacromial. ¿A qué se refiere la línea biacromial? A la línea que dibujan los dos acromiones. Entonces, hacemos un poquito hacia adelante, ¿sí? Sabemos que esto es la clavícula y acá se articula nuestro acromión. Entonces hacemos hacia atrás, podemos palparlo de esta manera. Aquí en nuestro esternón, en el manubrio, podemos sentir el huequito y luego irnos hacia clavícula, desplazar y llegar hacia la punta del hombro. La punta del hombro, este borde, es hecho por el acromión de nuestra escápula. Entonces, estos dos puntos dibujan una línea, ¿sí? Entonces, mi goniómetro va a estar a 90 grados sobre el vértex y el brazo fijo va a estar, digamos, en esa línea que se dibuja biacromial, ¿sí? Y mi brazo móvil, ¿dónde va a estar? Mi brazo móvil va a estar alineado con la punta de la nariz. Entonces, mi goniómetro ya está brazo fijo, alineado hacia la vía biacromial. Mi eje en el vértex y mi brazo móvil, si ven, está alineado a la punta de la nariz. Esta línea media está alineado hacia esa punta de nariz. Entonces, ahora, ¿qué debo de hacer? Pedirle a mi paciente que haga una rotación hacia acá y hacia acá. Entonces, sería una rotación derecha, una rotación izquierda. Entonces, voy a pedirle a mi paciente que haga una rotación derecha y tengo que seguir hasta donde esté su nariz. Si ven, la punta de la nariz está en esta zona y la línea media del goniómetro está dirigida hacia ese punto. Igual, pido rotación hacia la izquierda
y la línea media queda en la punta de la nariz. Lo normal que sería que una rotación derecha me dé de 0 a 60 grados, así como una rotación izquierda. Ahora, para medir la columna dorsolumbar, existen muchas dificultades para poder identificar los reparos óseos y para la alineación del goniómetro en las ramas de medición. Además de esto, también se observa que cuando se realiza una flexión lumbar, también se asiste con una flexión de cadera. Por ello es un poco difícil la medición de esta. Pero bueno, Taguaduela lo maneja con inclinómetros y Norkin lo maneja a través de una cinta métrica. Vamos a intentar realizarlo de las dos maneras, en este caso utilizando una aplicación para realizar la representación de un inclinómetro y en el otro realizaremos con una cinta métrica. Ahora, ¿cuál es la posición para la prueba? La posición es que el paciente esté de pie con la columna cervical y dorsolumbar en grado 0 y con rodillas en extensión, ¿sí? Ahora, ¿qué se necesita? Se necesita estabilizar la pelvis para evitar una inclinación anterior, que se refiere a que haga basculación. Entonces, ¿cuáles son los movimientos? Obviamente al paciente se le pide que se inclina hacia adelante todo lo posible mientras mantiene sus rodillas en extensión, ¿sí? Lo más estiradas posibles. Que nunca trate de flexionar porque tal vez ahí ya estaríamos combinando un poquito con flexión de cadera y no queremos. Queremos medir solamente columna dorsolumbar, ¿sí? Ahora, para medir existía un método que se llamaba de Schober que luego fue modificado. El método de Schober nos decía que se tenían que hacer unas marcas. La primera marca se hacía en la unión lumbosacra y la segunda 10 centímetros por encima. Entonces, hay dificultades para encontrar la unión lumbosacra. A mí lo que me gusta hacer es tocar crestas ilíacas e irme palpando hacia la unión, ¿sí? Voy palpando crestas ilíacas, me voy hacia adentro y hay un tope, ¿sí? Cuando sienten ese tope, aquí sería mi unión lumbosacra. Entonces, aquí tendría que hacer un punto y 10 centímetros arriba tendría que hacer otro punto. Ahora, ese era el método de Schober, pero con el tiempo se fueron dando cuenta que no era muy exacto la ubicación lumbosacra. Entonces, lo que hicieron fue modificarlo y ahora lo que tenían que hacer era emplear dos marcas. Una sobre la columna a nivel de una línea que conecta a las dos espinas ilíacas postero-superiores. ¿Qué significa? En las espinas ilíacas me voy a postero-superior y de aquí la línea que se dibuja en esta zona tendría que ser mi punto, ¿sí? ¿Cómo podría dibujarla? Pues digamos, aquí está, digamos aquí, ¿sí? Entonces, por este punto sería mi primera marca. Y la segunda marca va a ser 15 centímetros por encima de la primera marca. Significa que mi segunda marca estaría por este punto, ¿sí? Entonces, sabemos que de aquí a este punto, del primero al segundo, son 5 centímetros, 15 centímetros de diferencia. Entonces, pongo mis 15 centímetros y lo que va a pasar es que ahora a mi paciente le voy a pedir que realice una flexión. Entonces, coloco la cinta, comienzo a medir y le pido a mi paciente que realice una flexión. Realice una flexión, por favor. Listo.
primero teníamos 15 centímetros, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 21. ¿Cuánto es la diferencia? 6 centímetros. Ese sería el ROM de nuestro paciente. Y ahora, para medir la extensión, también tenemos que hacer una medición. Nuestros puntos de referencia van a ser C7 y S1. Entonces, tendríamos que poner la cinta métrica en estos puntos de referencia para obtener nuestra medida. Y de esta medida, pedirle al paciente que ahora realice una extensión de columna, por favor. Y vean, esta es nuestra diferencia, ¿sí? Aproximadamente 5 centímetros de diferencia, pero pues es lo que nos da sobre su extensión. Y estos 5 centímetros de diferencia lo podríamos tomar como un ROM. Y hablando de inclinometría, debido a que pues es difícil comprar a veces un inclinómetro, en los teléfonos también ya existen aplicaciones que se dedican a hacer goniometría. Si ven, ya les había mencionado en un video pasado sobre esta aplicación. En ROM nos aparece esto. Deben de estar seguros de que su teléfono tenga un sensor de gravedad para poder utilizarla, ya que dependiendo del movimiento me da diciendo los grados que tiene en este caso. Algo importante, ya habíamos mencionado, el goniómetro tiene que ir dependiendo el plano y el eje en el movimiento que esté el que vamos a medir, ¿sí? Entonces significa que mi teléfono aquí estaría en un plano en un plano coronal, un plano sagital. Entonces, hablando de flexión y extensión, tendría que ponerlo en un plano sagital, ¿sí? Entonces, hablando del movimiento, yo sé que esta parte va a ser lo que se va a mover. Entonces, ahí lo tengo en 0 grados y pido que realice una flexión, por favor. Y ahí se puede ver, ¿sí? Nos dio 100 grados. Regreso y quedó en 0. Ahora, realizo una extensión, por favor. Y vemos que nos da 30 grados, ¿sí? Regresamos. Entonces, esta puede ser una opción buena para tener parámetros de su paciente. Entonces, lo recomendable es que ustedes tengan un punto fijo para no estar variando, que midan a veces acá, a veces acá. Entonces, podríamos tomar los puntos de referencia que ya habíamos marcado para colocar el teléfono y poder medir siempre en esta posición, ¿sí? Para que cuando nuestro paciente vuelva a venir, vuelva a colocar los puntos y vuelva a colocar el teléfono en esta posición y vuelva a medir en ese mismo punto, ¿sí? Esto podría ser una herramienta. Los autores nos recomiendan utilizar 2 inclinómetros, que uno es cervical y otro dorsolumbar. Pero bueno, debido a las dificultades que puedan tener para conseguirlo, si lo consiguen, pues podrían hacerlo, o incluso con 2 teléfonos colocar uno aquí y otro acá y realizarlo. Pero bueno, también para hacer de una manera sencilla y tener los datos de tu paciente y ver los cambios que hay en él. Ahora, para medir las inclinaciones de la columna dorsolumbar, tenemos que nuestro eje del goniómetro tiene que estar ubicado ¿dónde? En S1. Bueno, aquí nosotros ya teníamos marcado la articulación, entonces un poquito abajito podría ser nuestro eje, ¿sí? Entonces, ahora el brazo fijo, ¿dónde debe de estar? El brazo fijo se va a alinear con la línea media vertical formada por las apófisis espinosas sacras. Significa que mi brazo fijo sí tendría que ir con las apófisis espinosas sacras, ¿sí? Ahora, el brazo móvil tiene que ir alineado con la línea media vertical formada por ¿cuál? Por las apófisis espinosas de las vértebras dorsolumbares, y como referencia también vamos a tomar a la vértebra C7, la apófisis espinosa C7 tendríamos que tomarla. Entonces estaríamos partiendo el cuerpo otra vez con una línea media que sería la línea media sagital, y estaríamos siguiendo las apófisis espinosas. ¿Qué movimiento tendría que hacer? Obviamente la inclinación, que ¿cómo sería?
Sería inclinación y inclinación. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se va a registrar el movimiento como mi brazo móvil va a acompañar al movimiento del paciente. Hacemos una inclinación, por favor. Seguimos y hacemos hacia el otro lado, por favor. Y eso. Seguimos. ¿Sí? Y ahí podríamos obtener nuestros grados. ¿Y cuántos son los grados normales? Los grados normales van a ser entre 0 y 40 grados o 0 y 35 grados. ¿Sí? Ahora, el movimiento que nos falta van a ser las rotaciones derecha e izquierda. En este caso, el paciente debe estar sentado en una banqueta o en algún asiento, pero la única novedad es que ahora no debe de tener un respaldo. ¿Para qué? Para que la columna quede libre para realizar rotaciones. Ahora, el goniómetro, ¿cómo debe de colocarse? Nuestro goniómetro tiene que estar el eje en el vértex de nuevo y va a estar en 0 grados. El brazo fijo va a estar alineado con la línea media que une a ambas espinas ilíacas. Digamos, en la sínfisis del pubis tendría que ir alineado, o podemos decir que hacia la punta de la nariz otra vez, pero no tomaríamos como referencia la punta de la nariz, sino la mitad donde se unen las espinas ilíacas, o sea, la sínfisis del pubis. Eso podríamos tomarlo como referencia para nuestro brazo fijo. Y el brazo móvil tiene que estar alineado con nuestra línea biacromial, que significa que otra vez estoy referenciándome a estos dos puntos del hombro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ahora no voy a seguir a la nariz, sino ahora este se queda quieto y el que se va a mover va a ser este. ¿A qué se refiere? Yo tengo que estar aquí ubicando la vía biacromial y de aquí pedirle al paciente que realice una rotación, eso, y mi brazo fijo tiene que estar en la línea media dirigido hacia la sínfisis del pubis, que no se está moviendo, no está rotando, se queda fija. Y mi brazo móvil sí tiene que ir a buscar a ¿quién? A la línea biacromial. ¿Sí? Ahí. Hacia la sínfisis del pubis me voy con la línea biacromial. Rotamos, por favor. Ok. Ahí. ¿Listo? Y esa sería la medición de la rotación. ¿Sí? En este caso hay que cuidar un poco en que el paciente esté rotando columna y que no sea el hombro el que se esté desplazando. ¿Sí? Entonces traten de ver esta posición y que esta posición no se mueva, que sea solo espalda la que se está rotando. ¿Listo? Espero que les haya gustado el video, chicos. Nos vemos pronto.